Cecilia Jiménez, buenos días, ¿cómo amaneces? Ya hay varios conectados. Luz Estela Montenegro, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Me alegra verlos. Y Moni Gaviria, buenos días. Buenos días, Luz Estela. Amparito Godoy, buenos días. Sí, amaneció esta mañana temblando. Mi hija me despertó, pero no sabemos realmente dónde fue. No han entregado todavía noticias al respecto. Sergio Darío Aguilar, muy buenos días, mi hermano. Un abrazo fuerte. Sandrita León, ¿ah? Fue el 6, fue de 6 el grado de temblor. Wow, me dice mi hija que fue de 6 grados en la escala de Richter, o sea que fue bastante fuerte. ¿Cuántos grados iba? 6. Eh, pero no sabemos cuál fue el epicentro. ¿Dónde fue el epicentro? No lo es. Adalgisa Torres, buenos días. Good morning, my brother. María Eugenia Rojas, muy buenos días. Verónica Londoño, buenos días. Amandita Cobos, desde Nueva York, buenos días. Patricia Yotagri Holguín, muy buenos días. Sur de Bolívar. Claro, estuvo cerquita de aquí. Bien cerca. Wow. Juan David Flores, muy buenos días. El colombiano dice que entre el César y Magdalena. El colombiano dice que entre César y Magdalena fue la situación. Buenos días, Pachito. Jackie Andares, buenos días. Me alegra verlos. Rafael Villa, buenos días. René Celaya desde Boston también, muy buenos días. Mónica Viviana Hernández, buenos días desde Chile. Qué bueno verte otra vez. Marlene Harker, buenos días, mi amiga desde Bogotá, qué bueno verte. Marcelita Londoño, buenos días. ¿Qué más, Juancho? Rafael Gutiérrez, buenos días, mi hermano. Rafael Gutiérrez y familia, me imagino. Jackie Andrade, gracias, lo mismo para ti. Jorge Londoño, muy buenos días, don Jorge. Doña Marjorie, si está ahí, muy buenos días. Pachito, saludos a Ángela, que ayer me hizo el reclamo de que yo no la saludo. Un abrazo a mi mona, bien fuerte. Me alegra que esté ahí escuchando el devocional. Sé que está contigo. Eugenio Grisales, muy buenos días, mi hermano. Jorge Enrique Betancourt, muy buenos días. Yesenia Hernández, buenos días. Bueno, Gonzalo Flores desde Bucaramanga, buenos días.
Joycelyn Lover, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Qué bueno verte. Lady Salazar Castro, buenos días. Y obviamente por ahí está Diana y Byron, supongo. Pachito, muy buenos días. Qué bueno estar aquí juntos. Chévere, muy rico. Sandrita León, Huguito Graciano, buenos días. John Muñoz, buenos días. Normita Césped, buenos días. Dorita Hernández, buenos días. Un abrazo fuerte para ti y para Don William, si está ahí contigo. Don Gilberto, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Eladio Martínez, buenos días. Amén. Nathan está fortaleciéndose. Amén. Qué bueno. Un abrazo fuerte para él. Todos los días estamos orando por ustedes y por él. Marlene Blanco, muy buenos días. Mi Marlencita, Lili, muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Gloria Isabel Rojas, muy buenos días. Percy Bunsen desde Perú, igual Normita desde Perú. Una alegría verlas. Rubiela Arango, buenos días, mi Ruby. Juan Garzón, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Mauricio Rojas, qué bueno verte, mi hermano. Recibí tu mensaje. Me alegra que estés ahí. Rosa Ángela González desde Bogotá, buenos días. Luisito. Hay una hermana aquí que me dice Luisito, es la única que me dice así. Don Orlando. Percy, buenos días, ¿cómo amaneces? Es bueno verlos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hermano, yo no lo sentí, yo no sentí el temblor. La que lo sintió fue mi hija y nos despertó. Pues yo ya me había despertado, fue como a las 6 de la mañana, pero no lo sentí realmente. Pero que fue fuerte, fue en grado 6 en la escala de Richter, me dice mi hija. Entonces eso es fuerte. La cosa es que tuvo que haber sido muy profundo para que no hubiera sido tan o mucho más fuerte. Sí, realmente estos días, estas últimas semanas ha temblado mucho. Nathan. Mi Lili se llama Nathan. Aunque ya estaba despierto. Pero Annalidis Lemos Pino, muy buenos días. Janet Talero, muy buenos días. Si estás con Don Jairo, buenos días también.
Mi Carmen Julia, qué bueno tenerte, mi Carmen. Desde Perú, Alejandra Delgado, desde Santiago de Chile, muy buenos días. Omar y Fanny, muy buenos días desde Girardot. Muy bien, muchas gracias. Martica de la Cruz, buenos días desde Barranquilla. Se va a subir algo. Se va a subir algo. Saluda al público. Buenos Salud. días. Mi amor. Ah, muy buenos días entonces para él. Para Jairito. Es interesante, la primera reunión a la que fueron, creo que fue así, ¿verdad, Janet? La primera reunión que fueron Jairo y Janet fue a nuestro matrimonio. El matrimonio de mi esposa y el mío. Y después de eso estudiaron la Biblia. Dianita Giraldo, buenos días, mi querida y hermosa cuñada. Sí, señora. Neris Ávila, buenos días. Desde Boston, muy buenos días, qué bueno tenerte. Betty Díaz, muy buenos días. Me salió en verso, Betty. Ayer me metí a la clase de taekwondo de tu hijo, pero no. Jaycee Viviana Londoño, buenos días, mi amiga, muy buenos días. Si estás con Jonathan, igualmente buenos días. Julio Jiménez, qué bueno tenerte. Este hombre es vieja guardia. Fernando Giraldo, buenos días. Angelita Becerra, muy buenos días, qué bueno tenerte. Estás en Australia, supongo. Ivonne Noriega, muy buenos días. Cristina Bedoya, muy buenos días. Ivonne desde Barranquilla y Cristina Bedoya desde Niquía. Me imagino que estás con Ana María. Buenos días para las dos. Bien, muy bien, gracias a Dios. Fabián Forero. Qué bueno, mi hermano. Un abrazo fuerte. Claro que sí, mi Boni. Yo te lo saludo. Qué bueno, claro que sí, yo lo saludo. Ahorita está en el quinto sueño. Ya el lunes se le acaban las vacaciones. Pues van a empezar clases, pero virtuales. Y María Quintero, muy buenos días. Ok, Ana María está durmiendo. Bueno, Dayana Arias Montoya, buenos días. ¿Cómo estás, mi amiga? Qué bueno verte. ¿Cómo siguen? Estás desde Canadá, ¿no? Yo no lo sentí, yo no sentí el temblor, Cris, lo sintió mi hija, pero obviamente sí estuvo bastante fuerte. Camiseta roja y vaso rojo, sí. Toca ser coherente, combinar bien. Daniela León, buenos días. Una alegría tenerte. Es muy bueno saludarte, saludarlos a todos. Procuro saludarlos a todos porque habitualmente es lo que hago en una reunión normal.
Ok, mi Dorita. Sofía Poveda, buenos días. Mi Sofi. Qué play. Toca para que no me cojan los años. Bárbara Córdoba, buenos días. No, imagínate que no es café, no es café Águila Roja. Ahí sí no combiné. Pero sí es un café que la bolsa es roja. María Fernanda, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dar unos minuticos más. Parece que hay más personas conectándose. Hoy iniciamos un nuevo estudio, ¿no? Iniciamos con Colosenses. Marlene Díaz. Muy buenos días. ¿Cómo estás? María Isabel Rojas, muy buenos días. Sí, es bueno. Es de uno. Pero es bueno. Muy rico. No, ya no. No, todavía no. Uy, ese Fabián dice que ya me parezco a Rafa. Mi número. Ya te lo apunto ahí en el chat. Wow. Julián y Oscar. Ok. Voy a tomar nota, Gladys. Julián y Oscar. Julián y Oscar Rivera. Y Sandra Milena Bolaños, la hermana de Patricia que ayer le diagnosticó. También Sandra Milena Bolaños. Yuret Páez, muy buenos días, mi querida amiga, ¿cómo amaneces? Una de mis universitarias. María Isabel Rojas, buenos días. Qué bueno verlos a todos. Vamos a empezar entonces orando. Stacy Vanessa. Ah, qué bueno, bienvenida. Bienvenida, Stacy Vanessa. Qué bueno tenerte. Oh, Juliet. Oh, qué bueno. Alistándote para salir al trabajo. Sí. Albita tiene 4 amores. ¿Qué? Vanessa, Stacy. Ah, es Vanessa, Stacy. Ok. Buenos días, bienvenida. Muy bienvenida. Mi Yuli, que tengas un gran día hoy en el trabajo. Que Dios te guarde mucho. No han podido entrar al devocional varias personas. ¿Quién? Ya estoy conectado. Que entren a mi perfil en Facebook. Ok, vamos a empezar orando, ¿les parece? Y continuamos ahorita con el devocional. Vamos a orar.
Padre, gracias por esta mañana, Dios mío, gracias por el privilegio que nos das de estar acá, Señor, de poder orar, de hablar contigo, Dios mío, de descansar plenamente en ti, Señor, de poder venir, refugiarnos, Padre, delante de ti, Señor, en tu presencia. Aunque sabemos que no somos dignos, Padre, de algo así, el sacrificio de tu Hijo hizo posible, Señor, que pudiéramos entrar a este lugar santísimo en tu presencia con plena confianza y con plena seguridad, Señor, de recibir misericordia. Gracias, Padre, por la relación que nos has permitido tener contigo a través de tu Hijo, mi Señor. Gracias por poder tener este tiempo, por poder orar, por poder entregar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todas nuestras inquietudes delante de ti, Señor, y rogar, Dios mío, porque en medio de todo esto nos des guía, nos des dirección, nos des claridad, nos des sabiduría, pero sobre todo, Señor, el saber que podemos descansar plenamente en ti, Señor, que nuestra alma, Padre, encuentra descanso, Padre, en tu presencia, y que es el lugar donde mejor estamos y más seguros estamos. Padre, te ruego que nos sigas poniendo en el corazón, Padre, despertar cada día con el deseo, Señor, de estar en tu presencia, de ir a tu palabra, mi Señor. Y te oramos para que abras nuestro entendimiento a tu palabra, mi Señor, que abras nuestros ojos, Padre amado, a las maravillas de tu ley, como dice el Salmo 119. Y que nos permitas comprender, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Dios mío, para entender, para comprender, y que nos des las fuerzas para vivir lo que entendemos. Que despiertes en nosotros esa hambre y sed por ti, por tu palabra, y que siempre, Padre, siempre, independientemente de las circunstancias, caminemos en tu presencia, Señor, llevados de tu mano, guiados, Dios mío, por tu Espíritu Santo y refugiados plenamente en ti, Señor. Realmente te necesitamos. Jesús dijo: vengan a mí y encontrarán descanso para sus almas, y eso es lo que buscamos, Padre. Encontrar descanso para nuestras almas, encontrar reposo, encontrar paz en medio de circunstancias como la que nos encontramos, encontrar seguridad, encontrar claridad, encontrar sabiduría, Padre. El único lugar, Señor, donde podemos encontrar algo como eso es en tu presencia, Padre. Permítenos siempre, Dios mío, estar allí, entrar con plena confianza, orar, Señor, descansar en ti y encontrar en ti todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, por esta posibilidad de hacerlo. También, Señor, te oro para que nos des las fuerzas para vivir nuestro cristianismo en una situación como la que nos encontramos, porque obviamente somos seres humanos. A veces nuestra naturaleza tiende a pesar un poco más que lo que tú piensas. Entonces necesitamos muchas fuerzas, mucha dirección, Dios mío, para vivir nuestro cristianismo y para pensar en estos tiempos en términos espirituales y no en términos humanos, en tratar de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y encontrar, Dios mío, un vector espiritual y no tanto algo humano, más bien tratar de entender esto desde la perspectiva, Señor, de tu santidad, de tu soberanía, de tu sabiduría, y del cómo tú gobiernas tu creación, Padre. Ayúdanos a ver las cosas de esa perspectiva y a encontrar descanso ahí, Señor, a encontrar tranquilidad de saber que nada de esto ha salido de tus manos, que nada de esto te ha tomado por sorpresa, que tú sabes bien hasta cuándo termina,
pero que podamos ser sal y luz, Dios mío, para nuestras familias, para nuestros amigos, Amén. para el mundo, para la iglesia, Amén. y que podamos siempre llevar este mensaje, Padre amado, a tantas personas que en este momento no encuentran descanso, no encuentran claridad, no encuentran paz. Permítenos llevar esto que tú nos has dado, Señor, a cada uno. Cada uno tenemos esa responsabilidad de hacerlo, y permítenos actuar en este momento con responsabilidad, pensando no solamente y no necesariamente en nosotros mismos, sino en lo que tenemos a nuestro alrededor, en las personas, en nuestros hijos, en nuestra familia, porque hay muchas implicaciones en esto. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas a las cuales responder. Entonces te oramos, Señor, para que nos permitas actuar con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha prudencia, con mucha sobriedad, gobernados más por tu espíritu que por nuestras emociones, Amén. nuestros miedos, nuestros temores. Permite que eso sea así, mi Señor. Ayúdanos a que Cristo viva en nosotros y no tanto de nosotros en nosotros mismos, Señor, porque a veces es muy difícil eso, ¿no? Nuestra naturaleza quiere tomar el control muchas veces, y pues nuestra naturaleza no es la mejor consejera ni la mejor guía. Necesitamos algo más fuerte que eso, algo más profundo, algo más seguro, algo más claro, y definitivamente eres tú. Entonces te rogamos, Señor, para que nos sigas guiando en todo esto. Ayúdanos, Padre, te necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Queremos orarte, Padre, por los hermanos y los amigos que están en este momento en esta situación del COVID. Muchos de ellos han contagiado, otros están a la espera de resultados. Pero te oramos, Dios mío, por ellos. Te oramos para que les permita recuperarse de la mejor forma posible, mi Señor. Los que están en cuidados intensivos, o los que están aislados en su casa, Padre, permíteles recuperarse, permíteles salir adelante de todo esto, Padre. Ayúdalos a ser victoriosos, Dios mío. Cuida mucho su salud emocional, Padre. Es quizás lo más importante después de todo. Su corazón, su mente, su espíritu, Dios mío, todo su ser. Porque a la larga, Padre, finalmente lo que más se afecta es eso. Y alrededor, ¿no?, de sus familias. Entonces te oro, Señor, para que les traigas a ellos, Padre, consuelo, fortaleza, mucho valor para enfrentar esto, Señor, para enfrentar la aflicción, y que definitivamente ellos mantengan su esperanza puesta completamente en ti, Señor. Me alegra mucho que algunos ya se han recuperado. Amén. Y pues ayer me llamó Gerardo Ramos, estaba muy agradecido y pues contándome que ya estaba mucho mejor. Pero obviamente la recuperación continúa, pero es muy animante saber que ellos se recuperan y te dan la gloria a ti, y se mantienen ahí, Padre. Entonces te pido, Señor, que cuides mucho de ellos, Padre, que los protejas, que los saques adelante de todo esto, Padre, que les permita recuperarse lo más pronto posible y de la mejor forma posible. Te oro de manera especial nuevamente por Gerardo Ramos, por Sonia Escobar, por José, por Blanca, Dayana y Gaby en Nueva York, que son la familia de César Herrera, por Ivonne Hernández, Padre, te oro mucho, por Celeste, Padre amado, no sé cómo ha evolucionado. Ellos llevan ya más o menos un buen tiempo en esta situación. Solamente te queremos orar porque las sigas ayudando. Omar y Nelly Varela, Padre, también. La familia Marroquín, me contó Mauricio que pues evidentemente se llevaron a uno de ellos ayer para el hospital en ambulancia. Entonces
pues evidentemente dieron positivo para COVID. Te oro por la familia Marroquín, Señor, Por de favor. todo corazón te pido por ellos. Por Rudy Somayuba también, por Laura María Flores, pongo en tus manos a su esposo también. Por Wilmer, Roberto y Silvana Mancó en Nueva York, también te oro por ellos. Por Michelle y Don en Portland, en Oregón. Por Eloísa y Julius, también los coloco en tus manos, mi Señor. Por Edward Acosta, por Andrés Ramírez, por Magali Chinchilla y Melissa Ramos, que parece también dieron positivo, Señor, para COVID. Las pongo en tus manos, Dios. Son las mejores manos en las que pueden ellas estar en este momento. También por Alexandra Bermúdez, me pidió ayer que orara por ella, por su trabajo. Empieza a trabajar y pues obviamente no es fácil para ella. Igual, Señor, por Juliet Páez, ahorita que sale para su trabajo, cuídala mucho. Y los que tienen que trabajar, ¿no? Ir a trabajar porque necesariamente lo deben hacerlo. Amparito Godoy también en Curazao, ella trabaja a partir de la tarde. Te pido mucho por ella. Hay un hermano que es terapeuta, ayer lo encontré por Facebook, es terapeuta respiratorio. Y él obviamente está trabajando, se desplazó hacia Nueva York, dejó a su familia en donde él vivía, se desplazó a Nueva York para servir allí. Y obviamente es una decisión muy valiente, es una decisión muy, muy altruista, muy amorosa. Te pido, Señor, que lo cuides y que le des mucha sabiduría en este tiempo para enfrentar todo esto. Te oro mucho por él. También te oro por Don Nolasco, el tío de Rafael, que en este momento está con una situación de cáncer terminal. Ya prácticamente pues le dijeron que no había nada que hacer, está con una metástasis en su cuerpo. Es un señor ya de 72 años, pero evidentemente pues es un hombre pues joven realmente, pues con respecto al umbral de vida en este momento, y pues no está siendo fácil para la familia. Te oro mucho por ellos y por Don Nolasco, porque ha sido muy buen tío para ellos. Entonces es una pérdida muy, muy fuerte la que ellos van a experimentar, y sobre todo en estos tiempos en que es tan difícil el tema de un funeral. Ahorita es muy difícil, y pues ya él es consciente que eso va a pasar, pero te pido, Señor, que lo ayudes a verte a ti, Señor, a volverse a ti, a arrepentirse de sus pecados, a encontrar en ti la salvación, Señor. Te oro mucho por él. Y te oro por la familia, por Rafael, por Lilia, por Isabel, que ayer nos contaba lo difícil que está haciendo para ella también. Por don Javier y su esposa, Señor, los papás de Rafael. Ayúdalos mucho porque para ellos también está siendo bastante difícil. En fin, para la familia está siendo muy difícil. Entonces te pido que les des mucha paz y mucha fortaleza en estos momentos. También te quiero orar por los hijos de Gladys, Julián y Oscar Rivera en Chile, que tienen que salir a trabajar, y pues obviamente la situación es bastante difícil. Te oro por ellos, porque les des mucha paz a sus corazones, y porque también esto les permita verte a ti, Señor, en todo, y buscar en ti refugio y fortaleza. Por Sandra Milena Bolaños, la hermana de Patricia, que tiene que someterse a varios procedimientos bastante fuertes, unas quimioterapias. Entonces está siendo muy difícil para ella, tiene bastante miedo. Obviamente es una situación muy difícil. Te oro, Señor, porque traigas paz a su corazón, porque traigas paz a su mente, y porque le ayudes a lidiar con esto, Señor, de tu mano. Y te oro por Patricia, porque también ella se siente bastante confundida, bastante pues triste, nerviosa. Aún pues Daniel ayer le notificaron que
que no podía seguir trabajando, básicamente lo despidieron y creo que muchos hermanos en este momento están perdiendo su trabajo. Y pues te pido, Señor, por él, por Patricia, porque les des mucha paz a sus corazones y porque estén tranquilos, Señor, y porque los ayudes. Solamente queremos en este momento estar pendientes de todos estos hermanos que pierden su trabajo y que está siendo difícil para ellos. Ayúdanos a administrar con mucha sabiduría los recursos que tenemos para ayudarlos y para apoyar en estos momentos tan difíciles, por lo menos con alimentación y con las necesidades básicas, pero ayúdanos a poder apoyarlos en estos momentos, no solamente materialmente, sino emocionalmente, espiritualmente, y permite que estos tiempos de oración traigan paz a sus corazones y a sus vidas. Gracias, mi Señor, por poder orar esta mañana, por poder descansar en ti. Pongo en tus manos a todos estos hermanos. Ayúdalos, Dios mío, dales mucha fortaleza. Y a todos nosotros, Dios, que estamos alrededor, o que tenemos amigos o que tenemos conocidos que están pasando por esta situación, Señor, danos mucha paz, mucha fortaleza y mucha claridad, Dios mío, para poderlos ayudar. También te oro por mi suegra, que parece que va a tener que ser intervenida quirúrgicamente por un tema de su vena varice, Señor. Te pido que pues estés con ella y que obviamente nos des mucha sabiduría a todos nosotros para saber si es lo más conveniente o no en estos momentos y lo que realmente conviene para su salud. Gracias, Padre, te pido que es mucha paz a Diana, a mi esposa, a Gilberto, a doña Esther, Señor, porque obviamente es una situación bastante compleja, no es usual, entonces nada ahorita es usual. Te queremos orar, Señor, porque nos des mucha sabiduría en estos momentos, mucha fortaleza y mucho ánimo para seguir. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Gracias por este tiempo, gracias por poder orar, por descansar en ti nuevamente. Te agradecemos por todo, Señor, te honramos y te glorificamos, y en el santo nombre de tu Hijo Jesús te oramos, mi Señor. Amén. Amén. Ok, Gracias. ya varios se han conectado. Oh, Marlene, Doris, me di cuenta tarde, pero ahorita podemos orar después del devocional por Doris. Se encuentra en Chile. Ok. Es hija de una hermana en Venezuela. Claro que sí, Marlene, necesitamos estar orando por ella. Euripides, muy buenos días. Claro, Laudí y su papá. Ok, ahorita vamos a orar por ellos también. Alain Celi, buenos días. Juan Carlos Borda, buenos días. Marlene, la señorita Samanamos, buenos días. Diana Sarasa, muy buenos días. César Herrera Silva, buenos días. Pregúntale a su familia. Mi hermano, ¿cómo sigue tu familia? Hemos estado orando todos los días por ellos. Azucena Ríos, muy buenos días. Mami, buenos días. No te preocupes, madre. Estás a tiempo. Que pido perdón por lo tarde. Tranquila, te entiendo, no te preocupes. Omaira García, buenos días. Liz Zamora, buenos días. Renato González, buenos días. Andoreni Flores, muy buenos días. Oscar Jaramillo, muy buenos días. Endri Procel, muy buenos días. Paula Andrea Betancourt, muy buenos días. Gina Marcela, buenos días. Gladys Villar, muy buenos días. Qué bueno tenerte. Saludos a Oscar, que supongo está ahí contigo. Joana Hernández o Marro, que está ahí. Qué bueno tenerte entre nosotros. Es muy rico disfrutar de este tiempo con ustedes. Paola Andrea. Ok, muy buenos días. Mónica Rueda también, muy buenos días. Maribel Rocha Guzmán. ¿No seremos Rocha. primos o algo así? Ese Rocha no es común. El Rocha no es muy común en el país. Puede ser que estemos por ahí. Luis Meneses, buenos días. Qué bueno tenerlos. Ana Lucía Castro, muy buenos días. Mira, es que se conectaron varios. Bella Astrid Moreno, muy buenos días. Joana Francisca Pimentel, muy buenos días desde Boston también. Muy buenos días a todos. Okay, creo que ya los saludé a todos. Sí.
Es muy chévere tenerlos acá. Robert Galvis, muy buenos días. Alfredito Corrales, buenos días. Eve Sánchez, muy buenos días. Oh, no puedo creerlo. Marcela Huertas ¿Qué pasó? está con COVID. La hermana de Orlando Huertas. Oh my God. La primera discípula en Colombia. Marcela Huertas No creo que es la escuché. primera hermana En Colombia. en Colombia con esto. Wow. Ok. Bueno. Claro que sí, vamos a estar orando mucho. Juan Gabriel Flores desde Puerto Rico. Germán Ruiz, muy buenos días. Liliana Pacheco, muy buenos días. Saludos a Gio ¿Y a Dari? y a Dani. Mi esposa es aquí ¿Cómo Mi- se dice? ese es mi, como que... Víctor Razuk desde Puerto Rico, buenos días. Ay, Dios mío, no sé, Steven Morales, buenos días. No quiero dejar de saludar a nadie. Chévere, especial. Muy bien, Maribel, rico. Bueno, vamos a empezar con un nuevo estudio de Colosenses. Entonces, siempre antes de empezar con una carta trato como de dar unos datos muy concretos como tal del contexto histórico de la carta, como para entender un poquito más la situación de si es mi ayuda idónea. Ya está muy pendiente ahí. Sí, es muy especial. Entonces doy esos datos porque son datos que nos ayudan a entender un poquito más, por ejemplo, el por qué Pablo escribe una carta como esa. Entonces recuerden que estas son las famosas cartas de la cautividad o las cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las 4 cartas fueron escritas desde la ciudad de Roma durante su cautiverio allí. De eso tenemos referencia en Hechos 28, ya en la parte final de Hechos 28 encontramos el tiempo que él estuvo allí en esa cautividad. No era una prisión como la prisión que experimentó cuando escribe Segunda de Timoteo, que la escribe más o menos por el año 66. Ya era esta era prisión, ya era diferente, era la prisión una prisión donde evidentemente experimentó algo completamente distinto, está sujeto a un cepo, era algo diferente. Aquí, Rosita Bermúdez, buenos días. Aquí obviamente está en una casa alquilada, donde está custodiado obviamente por soldados, donde está encadenado, obviamente es una prisión. Entonces, esta carta a los colosenses la escribe a inicios del año 60 después de Cristo, estando allí en esta prisión en Roma. La escribe a principios del año 60. Lo más seguro es que las 3 cartas, Efesios, Colosenses y Filemón, se escriben por el año 60, y Filipenses, que fue la que ya vimos, fue escrita por el año 61-62 después de Cristo. Entonces, las 4 cartas se escriben durante esos 2 años. Entonces, en ese sentido, Pablo fue muy productivo, ¿no? En esos 2 años, porque no solamente estuvo escribiendo, sino también predicando el Evangelio. O sea, permanentemente había gente en su casa escuchando la predicación del Evangelio. Entonces, eso nos anima. ¿En qué sentido? Uber José Cristiano Rodríguez, buenos días. En que él estaba en una, digámoslo así, en una cuarentena diferente a la nuestra, pero muy similar en muchos sentidos. Solamente que obviamente él estaba preso por causa del Evangelio, como él mismo le explica en Filipenses, preso por causa de Cristo. Entonces aunque era un contexto completamente diferente, evidentemente estaba encerrado, estaba limitado, estaba, digamos, privado de su libertad. Entonces no podía moverse como se movía siempre. Pero nos anima en el sentido de que, a pesar de estar pasando por ese tiempo de cautividad,
pudo pensar en escribir para tratar algunos asuntos de las iglesias, ¿no? Para animar a las iglesias, para adoctrinar a las iglesias, porque básicamente uno lee estas cartas y son cartas pues muy doctrinales. Claudia Valencia, muy buenos días, qué rico verte. Algo pasó por allá, pero bueno. Entonces uno puede ver que estas cartas tienen una naturaleza doctrinal impresionante, trata temas muy concretos como lo que vimos por ejemplo en Filipenses, ¿no? Entonces Pablo escribe esta carta más o menos por esa fecha o esa fecha que les estoy hablando, y la escribe desde Roma. Básicamente para tratar una enseñanza falsa en la iglesia en Colosas. Pablo no presenta como tal una respuesta sistemática como lo hace en Filipenses, pero las respuestas que Pablo dio con respecto a los herejes pues nos indican algunas de esas falsas enseñanzas que estaban digamos surgiendo allí en Colosas. Como ustedes se van a dar cuenta, cuando empecemos a estudiar, se conectó mi hermana, Juana Chapetón. Ella es Joana, pero se pone Juana. Siempre le dijimos Juana. No me gusta. Entonces, Pablo, a lo largo de la carta, ustedes se van a dar cuenta que enfatiza la superioridad de Cristo. De hecho, el tema de Colosenses es la supremacía de Cristo. Entonces, al hacer ese énfasis especial, sugiere que los falsos maestros que estaban allí minaban, ¿sí?, la cristología elevada que defendía Pablo, ¿no? Puede ser que hablaran en forma cálida y afectiva con respecto a Cristo, pero para ellos era solamente un ser creado como cualquier otro. Por eso Pablo defiende tan profundamente a Cristo como suficiente, ¿no? De hecho hay un pasaje en Colosenses 2, que lo vamos a ver, Colosenses 3, donde habla de que la realidad se halla plenamente en Cristo, ¿no? Todo lo que necesitamos lo encontramos en Cristo. Entonces Pablo a lo largo de esta carta defiende con mucha profundidad la supremacía y la suficiencia de Cristo. Eso es lo que vamos a encontrar allí. Para Pablo, en Cristo, por ejemplo, habitaba toda la plenitud de la divinidad, que era un tema ya bastante cuestionado, ¿no? Especialmente, o sea, la herejía de Colosas era una herejía muy mezclada, muy ecléctica, dicen los eruditos, o muy sincretista. Tenía varios elementos de filosofía, de doctrina judaizante, de legalismo, de ascetismo. Había varias cosas allí mezcladas. Entonces, obviamente era un tema bastante complejo, toda vez que la iglesia estaba empezando en alguna forma. Pero ya cuando digo empezando, no era que llevaba unas semanas, sino que evidentemente era una iglesia joven. Pero obviamente para ellos era bastante difícil, y ya las herejías estaban comenzando a surgir de manera muy fuerte, de manera muy penetrante. O sea, por eso Pablo escribe lo que escribe. Entonces nunca la iglesia ha estado libre de este tipo de situaciones, jamás. O sea, siempre han habido situaciones particulares, ¿no? Y en las cartas encontramos una lección muy importante, ¿no? Que realmente nosotros como cristianos tenemos que conocer profundamente nuestra fe para saberla defender, ¿sí? Entonces, en un sentido, el propósito con todos estos devocionales y con todas estas estudios es básicamente también brindar algunos elementos básicos, pero que son fundamentales pues para defender nuestra fe, ¿no? Es algo en lo que yo he invertido. Empezó ese deseo en mí, incluso, no, ya era casado, pero eso fue hace más o menos 20 años que empecé con esta idea de profundizar un poco más en mi fe, de comenzar a leer más acerca de estos temas, y pues obviamente consolidar mucho
mi fe. No fue fácil al principio, pero comencé a estudiar por mi cuenta bastante, a leer por mi cuenta muchas cosas. Ya comencé luego a hacerlo de forma profesional, estudiando ya en una universidad, en seminario, y ya pues obviamente es lo que he venido haciendo en los últimos años. Pero es con ese fin, ¿no? Obviamente también consolidar principalmente mi fe para poder ayudar en lo que yo más pueda, hasta la medida de mis posibilidades, servir a la iglesia de la mejor forma posible en ese sentido. Entonces, lo otro que trata Pablo allí hace una advertencia contra el ser engañado por la filosofía de los hombres, ¿no? Por especulaciones humanas vacías sin revelación divina. Y este error puede haber sido un anticipo de el germen del gnosticismo que se desarrolla plenamente en el siglo II, de forma mucho más tardía. Pero las iglesias experimentaron, la mayoría, ese germen del gnosticismo, esos inicios del gnosticismo. Entonces, Pablo aquí ataca de una forma muy frontal eso. En Primera de Juan ustedes van a encontrar un ataque muchísimo más frontal que en las otras cartas. Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando empieza Primera de Juan, que él dice: lo que vimos, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, de eso damos fe, ¿no? Entonces esa primera parte, ese primer encabezado, Primera de Juan 1:1, es supremamente importante para nosotros. No podemos pasar de largo ahí, porque lo que está defendiendo Juan también es evidentemente la divinidad de Jesús, la suficiencia de Cristo. Obviamente el tema de la carta de Primera de Juan es el amor, ¿no? Pero lo que está defendiendo Juan allí, en Primera de Juan, es precisamente la divinidad y la humanidad de Jesús, la realidad de Cristo. Entonces no es solamente Pablo el que está con estas ideas, sino por ejemplo también Juan. Ya el gnosticismo estaba bastante fuerte, y recuerden que Juan escribe la mayoría de las cosas que él escribe, las escribe ya al final del primer siglo. También en Colosas se había como desarrollado un esfuerzo por imponer prácticas judías sobre los discípulos en Colosas, ¿no? Pablo mencionó, por ejemplo, la circuncisión, regulaciones de tipo dietético y fiestas religiosas y otro tipo de tradiciones humanas que correspondían esencialmente al tema judaizante. Entonces aquí también Pablo trata ese tema, igual que en Filipenses, ¿no? Porque era algo muy recurrente, era algo muy insistente. De hecho, Pablo tuvo esa situación de una forma muy incisiva de parte de los judaizantes. Lo perseguían muchísimo, cuestionaban muchísimo su cristianismo. De hecho, hoy hay un sector del judaísmo mesiánico que considera que Pablo se inventó todo este cuento del cristianismo, que el Pablo fue el que se inventó el cristianismo occidental que nosotros conocemos al día de hoy, y desvirtúan completamente los escritos de Pablo. Entonces es muy fuerte este tema de la filosofía judaizante, ¿no? O de la enseñanza judaizante, y es algo con lo que hay que tener cuidado, porque ese tema resucitó ahorita. También el ascetismo era una de las características de la herejía presente en Colosas. Imponía, por ejemplo, restricciones con respecto al cuerpo, ¿no? Y demandaba abstinencia de ciertas prácticas y el uso de algunas cosas, ¿no? Eso es lo interesante. La enseñanza falsa involucraba también la adoración a los ángeles, que es una doctrina del judaísmo, proviene de allí. Quizás dicha adoración era considerándolos como intermediarios entre el Dios Altísimo y el universo físico, ¿no? Había una tendencia muy fuerte en eso, y eso también ahorita en los últimos años ha resucitado. Se ha escrito muchísimo acerca de ese tema,
Buenos días, Mary Sierra y Alejito, Paola Robles, Carlos Arturo Sanabria desde Villavicencio, buenos días. Paola Andrea Sánchez, muy buenos días, qué bueno tenerte. Entonces era esa otra de las herejías presentes allí. Como les decía, este desarrollo de una jerarquía angélica también fue una característica del gnosticismo posterior, pero también en el judaísmo hay un sector en el que eso está muy presente, el tema de la angeología. El contenido pues, de la herejía, como les explicaba al principio, era ecléctico, contenía una mezcla de judaísmo legalista, especulación griega y misticismo oriental. Era bastante fuerte, o sea, que el contenido era muy profundo en ese sentido. Algunos de los elementos que se ven en Colosas emergieron plenamente desarrollados en el gnosticismo posterior, siglo II, y en algunas religiones orientales, básicamente asociadas al misterio, ¿no? Sin embargo, algo que se debe evitar es identificar esta herejía como gnosticismo del siglo II, porque los aspectos judaicos de la enseñanza falsa no aparecen en ese gnosticismo ya del siglo II. Entonces eso era algo que empezó allí, digamos, de una manera muy embrionaria, muy sutil, básicamente para la mitad del siglo I, años 60, se estaba comenzando a generar. Entonces, ¿por qué es importante esta carta para nosotros? ¿No? ¿Qué relevancia tiene eso para nosotros? Bueno, cada generación de discípulos en todas las épocas enfrenta las filosofías de su propia época, ¿no? Colosas estaba afectada por una filosofía que, como les explicaba al principio, era mezclada. Sincretismo significa eso, que es mezclada, que hay elementos de diferentes partes, se mezcla y sale algo ahí, ¿no? Que a veces es incluso difícil de entender para los mismos proponentes de ese tipo de creencias. Entonces, y es importante porque uno puede examinar al leer la carta los esfuerzos de Pablo por corregir esos errores de su tiempo. Entonces podemos aprender cómo enfrentar ese pensamiento erróneo de nuestra época. Nosotros también enfrentamos nuestras filosofías en este momento. Yo se las he explicado. Por ejemplo, estamos en una época que se conoce como la posmodernidad. Y a veces esos términos suelen ser un poquito complejos para muchos de nosotros, pero es importante entender eso, es importante el contexto, entender el contexto en el que nos encontramos. Ese contexto es vital para la comprensión del mundo al que le predicamos, pero también del cristianismo en el que nosotros vivimos, ¿no? Y cómo debemos enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, realmente corresponden al cristianismo y qué cosas definitivamente no son útiles para enfrentar las filosofías contemporáneas, ¿no? ¿Qué cosas realmente no necesitamos? Por ejemplo, ahorita hay una tendencia a ser absolutamente supersticiosos. Yo no sé si han visto por ahí un video, eso pasó aquí en Medellín, yo no sé, definitivamente es el tema de no estar, de no conocer profundamente la fe. Salió por ahí alguien diciendo que la cura para el coronavirus era un pelito que aparecía en la mitad de la Biblia. Y sale un video de gente respaldando eso. Yo digo, hay un problema ahí. Hasta dos actores muy famosos de nuestro país hicieron un video como ridiculizando eso. Entonces, ¿de qué se trata eso? Eso es muy cómico realmente, se presta para eso, pero a la vez es una falta como tal de sabiduría, es una falta de estudio, es una falta de seriedad con respecto a las escrituras. Tú no puedes usar la Biblia de ese modo, no puedes usar un libro tan importante, tan fundamental, tan sagrado de una manera tan ridícula. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Yo me estoy esforzando por entrenar a los universitarios en que nuestra fe es algo razonable,
es algo profundo, es algo histórico, es algo relevante, y sale un video con alguien diciendo que en la mitad de la Biblia hay un pelito y que ese pelito, haces una agua de pelito y esa es la cura para el COVID. Hágame el favor, o sea, estamos acudiendo en este momento a un momento en la historia en el que como sociedad nos estamos volviendo supremamente supersticiosos. Y nuestra fe nos impide ser supersticiosos, porque la fe no es superstición. La fe es algo consistente, algo coherente, algo documentado, algo lógico, algo razonable, algo en lo que podemos pensar. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que la Biblia no está dirigida a nuestras emociones necesariamente. El objetivo de nuestra fe no son nuestras emociones, el objetivo de nuestra fe, de la Biblia, es nuestra mente. Por eso el arrepentimiento es una metanoia. ¿Y la metanoia qué es? Un cambio en mi manera de pensar. ¿Por dónde entran las ideologías? Las ideologías no entran por el estómago, no son viscerales esencialmente, entran a tu mente. Por ejemplo, yo les he explicado el tema de la ideología de género. La ideología de género no comenzó en las tiendas de barrio o en conversaciones informales de las personas. La ideología de género empezó en cátedras universitarias por los años 60. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Empezó allí en las cátedras universitarias. Estamos hablando de filósofos, de doctores en filosofía, de catedráticos en filosofía, en sociología, hablando de la ideología de género. O sea, eso no empezó en las tiendas, en las conversaciones informales de las señoras en los balcones. Eso empezó en algo muy pesado, ¿sí me explico? Y cuando hablamos de algo muy pesado, estamos hablando de que el objetivo fundamental era influenciar, o sigue siendo influenciar, la mente y particularmente de los estudiantes. Entonces, cuando tú te metes en la universidad, cuando tú comienzas a hablar con los muchachos, cuando tú comienzas a escucharlos, a escuchar lo que les enseñan en la universidad, uno dice, la cosa es pesada. Entonces yo no puedo enfrentar la fe, yo no puedo enfrentar ese tipo de filosofías, ese tipo de ideologías, ese tipo de confrontaciones a la fe, con la idea de que si yo abro la Biblia en la mitad hay un pelito y que ese pelito yo lo pongo a cocinar en agua y sale una agüita para curar el COVID. ¿Cómo? O sea, imagínate que obviamente es ridículo y es absurdo, pero es como estamos en este momento, con un tipo de filosofía tan absurdo. Entonces el valor de la carta a Colosenses es precisamente ese, que nos da las herramientas para enfrentar ese tipo de herejías, ese tipo de pensamiento, y nos permite desarrollar un pensamiento mucho más profundo, ¿sí me hago entender? Entonces, en estos devocionales, en estos tiempos, lo que yo busco es que podamos tener los elementos para enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? Que podamos entrenarnos de esa manera para enfrentar como tal, digamos, estas agresiones a la fe, porque típicamente son agresiones a la fe. Y en eso no podemos estar pasivos. Ahora, hay que saber en qué momento necesitamos, digamos, poner de forma categórica nuestra posición. Pero principalmente tenemos que empezar por nosotros, porque a veces el enemigo más fuerte está dentro de nosotros mismos. Tenemos que lidiar con nosotros mismos, con nuestras propias dudas. Entonces creo que es importante que hagamos este ejercicio, esta tarea. Yo hice esa tarea, la vengo haciendo hace 20 años, de lidiar con mis propias dudas, de enfrentar mis propias preguntas, ¿no? Y de convencerme a través de las escrituras. Entonces esto es un ejercicio que he hecho a lo largo de 20 años, de ir profundizando y encontrando pues preguntas, dudas en las escrituras y resolverlas, no quedarme simplemente con lo que fulanito dijo, en un video vi, en no sé dónde leí,
o dijo alguna persona, yo escuché por allá que eso, que la Biblia, eso la escribieron hombres y que eso está manipulado. Yo escuché eso. Y nos quedamos con esa idea. Pero no profundizamos, no estudiamos. Y nos quedamos simplemente con la idea popular, ¿no? Porque en esto también hay mucho populismo. Entonces, tenemos que profundizar más. Si queremos realmente profundizar en algo tan importante como nuestra fe y enfrentar estas situaciones que vemos alrededor, ¿no? Porque vamos a encontrarlas en todo momento, mis hermanos. Ustedes se van a tener que enfrentar con este tipo de ideas en la oficina, en la universidad, en el colegio, con los vecinos, con los amigos. Ustedes van a tener que enfrentarse con este tipo de cosas permanentemente. ¿Por qué? Porque hay un agravante. La información se globalizó. O sea, todo el mundo accede a la información. O sea, todo el mundo lee este tipo de cosas, todo el mundo ve. Ahorita estamos en una época, por ejemplo, donde la gente ya casi no lee, ve videos. Y uno dice, ¿y quién hizo el video? No, alguien que leyó. Alguien que leyó en alguna parte algo y hizo un video. Bueno, eso nos tiene que crear en nosotros una necesidad, no simplemente de ver videos, sino de estudiar, de leer más. Yo permanentemente les recomiendo libros y yo como que llamo mucho aquí a la iglesia a leer. A veces de verdad pasamos demasiado tiempo en internet. Yo hice una investigación y más o menos la mujer y hombre promedio, sin contar los niños, permanecen 4 horas en internet diariamente. La persona promedio, sin contar los niños están más tiempo, pero una persona promedio dura 4 horas en internet. 4 horas, imagínate. Y las 4 horas está en redes sociales, ¿sí? O viendo videos de YouTube. Entonces, y el contenido que están viendo no es un contenido, pues, digamos, muy educativo que digamos, sobre todo porque la mayoría de videos en YouTube corresponde a youtuberos, influencers, que yo no sé por qué les colocaron influencers, porque no influyen realmente en nada, simplemente crean contenido para ganar dinero y la gente pues es usada en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí me explico? Porque pues nuestros hijos también están expuestos a ese tipo de cosas. No todo el contenido de los influencers es malo, hay influencers muy buenos, hay influencers que tienen una mentalidad muy distinta, ¿sí? Incluso niños que hacen videos y tienen un contenido interesantísimo, pero la mayoría de estas cosas no apuntan a ningún lado. Entonces la carta de Colosenses nos ayuda a enfrentar ese tipo de cosas. Entonces lo que yo les decía al principio, la carta es profundamente, digámoslo así, usando un término un poquito técnico, pero es profundamente cristológica. Pablo menciona en esta epístola el título de Cristo 29 veces, lo que nos dice mucho de la convicción que tenía él con respecto a Jesús, como la suficiencia de Cristo, la supremacía de Cristo para él era muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Y 9 veces el título Señor, ¿no? Entonces la lección para la iglesia en Colosas y para la iglesia en todas las épocas es que la vida cristiana halla su significado en su relación con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces vamos a ir a Colosenses, ya después de esta contextualización, vamos a estudiar Colosenses 1 del 1 al 8. Colosenses 1 del 1 al 8. Como les decía hace un momento, es importante tener estos elementos porque a veces podemos estar leyendo Colosenses y no entender muy bien el por qué Pablo dice ciertas cosas, y es importante tenerlas claras. Colosenses 1 del 1 al 8 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz.
Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado a ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Hasta ahí vamos a ir el día de hoy. Fue el que nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Vamos a estudiar esos primeros 8 versículos, ¿no? Y recuerden que el tema de Pablo en esta carta es la suficiencia o la supremacía de Cristo, y concretamente aquí, en estos 8 versículos, en las relaciones como cristianos y evidentemente en la fe. Entonces Pablo nos habla de 3 cosas muy particulares en estos primeros 8 versículos, y esa primera parte es ese saludo fraternalmente cristiano. 2, el doble compromiso del discípulo como tal. Y 3, la esencia del Evangelio. Esas 3 cosas son fundamentales para nosotros en este momento. Hay algo interesante que les quiero comentar, que les quiero leer un poquito. Dice, entre los griegos el saludo epistolar, o el saludo que en las cartas que seguía a los hombres y títulos del que escribía, era alégrate. Ese era como el saludo epistolar, o el saludo al principio. Fórmula por la cual los paganos no deseaban más que un gozo carnal y terrenal, ¿no? Ese era el presupuesto como tal en el saludo. En lugar de esto, los apóstoles, para quienes todas las relaciones de la vida humana habían vuelto a tomar su profunda verdad, deseaban a sus hermanos la gracia, fuente de todo perdón, de toda salud para las almas que la reciben, y el fruto de esa gracia, la paz de Dios, la paz del corazón, la paz con todos los hombres. Entonces, cuando nosotros encontramos ese saludo al principio, versículo 1 y 2, no es cualquier tipo de salud. El saludo es una expresión absolutamente importante. Para Pablo, comenzar su carta saludando de la manera que lo hacía, no solo en esta carta, sino evidentemente en todas sus demás cartas, era una muestra del profundo significado que para él tenían sus relaciones. Y ya lo hemos observado, ¿no? No era un cliché superficial, no era mera etiqueta, no era simplemente una expresión lisonjera o un encabezado formal de una carta. No, había una profunda o era una expresión que representaba un valor inconmensurable por las relaciones y una profunda hermandad. Pablo percibía de esa manera a los hermanos, y es importante analizar cómo son nuestros saludos, o qué representan, o qué evidencian, ¿no? Yo creo que ahorita en esta pandemia, en esta cuarentena, hemos valorado mucho más este tema de la confraternidad, ¿no? De la importancia de saludarnos, de la importancia de abrazarnos. Para Pablo era absolutamente importante el tema del saludo, no era simplemente una formalidad, ¿no? Era algo que traía una expresión mucho más profunda, era hermandad, era amor, era cuidado, era fraternidad, era algo mucho más profundo que lo que comúnmente nosotros vemos, ¿no? De hecho, hoy en día a nivel sociocultural el saludo está comenzando a ser algo muy especial. La gente ahora se abraza, por ejemplo, pero obviamente no estamos hablando de que es igual de profundo, pero para Pablo en este caso era algo muy profundo. Por ejemplo, vemos en Romanos 16, todo el capítulo 16 está escrito exclusivamente para saludar. Saludos, 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 saludos. Un capítulo completo para saludar. Eso nos tiene que decir mucho acerca de lo que pensaba Pablo de las relaciones.
Entonces es importante recordar que Pablo no había fundado la iglesia en Colosas, ¿no? Eso sí es muy importante. Y tampoco la había visitado, pero ahora les escribe con el ánimo de corregir algunas herejías que amenazaban la centralidad de su fe. Desde esta perspectiva es comprensible el hecho de que Pablo se presenta en su saludo como un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Aquí se presenta obviamente haciendo énfasis en su autoridad. Pablo no era apóstol por capacidad, conveniencia o necesidad de empleo o posición, ¿no? Era apóstol por la voluntad de Dios, como lo explica por ejemplo también en Romanos 1:1. En el saludo está incluido su discípulo Timoteo, que ya hemos observado cómo era la relación entre Pablo y Timoteo, cómo consideraba Pablo a Timoteo. Timoteo no es un apóstol, ¿no? Es hermano, título diferente pero no menos importante, por eso Pablo lo expresa como hermano en la fe. Hace énfasis en una relación de creyentes o de discípulos que también tiene con toda la iglesia. En el versículo 2, a quienes posiblemente pues no había visto antes, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A pesar de que no los conocía, fíjate que hay un respeto muy fuerte por estos hermanos y un amor muy fuerte por ellos también. O sea, no es una carta impersonal, aunque no es tan personal como la carta a los filipenses, ¿no? No es tan personal como a los filipenses, pero Pablo considera a estos hermanos como santos y fieles. Fíjate que no es un saludo superficial, ¿no? Es un saludo bastante profundo. Hay algunos elementos destacables en el versículo 2. En Romanos, Filipenses y Colosenses, por ejemplo, Pablo hace un énfasis mayor en los individuos que en las congregaciones, comparando con las cartas escritas en un tiempo más temprano de su ministerio, por ejemplo, Tesalonicenses, Corintios y Gálatas, en donde muchas veces es un tanto despersonalizado, ¿no? Aquí vemos un avance en ese tema un tanto o mucho más profundo. La iglesia es de individuos a quienes escribe, pero parece que Pablo se daba cuenta de que ahora las iglesias estaban constituyéndose más en una institución religiosa, perdiendo el significado de la individualidad de cada cristiano, que es un peligro que podemos enfrentar en todas las épocas, ¿no? Entonces por eso Pablo acude al individuo como tal. La iglesia no está formada simplemente por miembros, está formada por santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Esa frase es absolutamente importante. Entonces aquí Pablo también hace evidente en su saludo la descripción de ¿qué? Del carácter de un cristiano, cuando se refiere a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces Pablo fíjate que no es simplemente un saludo, es algo mucho más profundo, es un saludo fraternal, es un saludo con muchísimo contenido, ¿no? Y Pablo, por ejemplo, en esta parte final del versículo 2 acude a lo que debe ser o el carácter de un cristiano: santos y fieles hermanos que están en Colosas, a pesar de estar enfrentando las situaciones, por ejemplo, que están enfrentando, ¿no? O las herejías que muy seguramente ya habían influenciado a algunos hermanos. Él hace lo mismo, por ejemplo, con la carta primera a los Corintios, que es una de las cartas en las que más problemas se presentan en una iglesia. O sea, cuando ustedes leen primera Corintios, uno dice, yo creo que eran cristianos porque la carta está en la Biblia, pero es muy difícil cuando tú lees la carta ver todos los problemas que se suscitaron en la iglesia en Corinto, pero aún así Pablo se refiere a ellos como los santos. Entonces aquí acude al carácter que nosotros debemos tener como cristianos, santos y fieles. También la segunda parte de la que menciona Pablo aquí es el doble compromiso como tal de un discípulo. En el versículo 3 dice: siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Entonces aquí se nos presenta la esencia como tal de la vida cristiana.
El hecho que le deleita el corazón a Pablo y por el que da gracias a Dios es que le han dicho que los colosenses dan muestras de dos grandes cualidades en sus vidas. ¿Cuál? La fe en Jesucristo y el amor a sus semejantes. Estas son las dos caras como tal de la vida cristiana. El cristiano debe tener fe. Debe saber lo que cree. Esto es muy importante. A veces asociamos la fe a algo abstracto, ¿no? Como algo sin contenido. Cuando tú dices estoy perdiendo la fe, tienes que pensar en lo que estás diciendo. Porque la fe no es algo que sientes. La fe es algo que sabes y que expresas. La fe tiene un contenido, no es algo abstracto, no es un sentimiento, no es algo etéreo, es algo que tiene un contenido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de decir, pero no, es que estoy como falto de fe. ¿Eso qué significa? Tienes que saber qué es lo que estás diciendo. Porque volvimos una expresión de esa naturaleza, algo cotidiano. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo o qué queremos decir. Si lo que quiero decir es que estoy desanimado, es diferente a decir que estoy perdiendo la fe. Porque cuando yo digo que estoy perdiendo la fe, estoy diciendo que estoy perdiendo el contenido de mi fe. Estoy diciendo que estoy perdiendo la consistencia, el saber de mi fe. Y eso es grave. ¿Sí? La fe tiene un contenido. Entonces el cristiano sabe lo que cree profundamente. ¿Dónde está el contenido de nuestra fe? Miren, está aquí. Por eso cuando hablamos, les decía al principio que la Biblia no está dirigida a mis emociones, sino a mi mente, porque obviamente yo leo la Biblia. Entonces cuando yo leo la Biblia pongo en ejercicio algo más que mis emociones, pongo en ejercicio mi mente. La Biblia está dirigida a mi mente, por eso yo reflexiono, por eso el llamado de la Biblia es a meditar en la palabra de Dios. Ustedes pueden leer el Salmo 119, 97, 98, 99 y fíjate que David dice ahí que sé más que todos mis maestros porque reflexiono, porque medito constantemente en tus estatutos. Entonces cuando hablamos de la fe, no hablamos de algo etéreo, abstracto, sin contenido, no, hablamos de algo que tenemos que saber. Pero no es teología sistemática, no es fría teología sistemática, es el contenido valioso de nuestra fe, lo que hemos venido estudiando en las últimas semanas. Pero también, pues la otra parte es que un cristiano ama a sus hermanos, ¿no? Debe convertir esa fe, eso que sabe, en acción. Entonces, eso que sé de la fe, lo convierto en algo que vivo. Y no como mero activismo cristiano, ¿no? Sino con respecto a mis relaciones. Eso se tiene que ver reflejado en mis relaciones. Por ejemplo, cuando yo leo algo como no hagan nada por rivalidad ni por orgullo, eso no se puede quedar aquí solamente. O que eso es un contenido muy consistente hablando de la fe. Entonces, eso ya lo entendí aquí porque llegó a mi conciencia. Ahora lo vivo. No hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Cada uno debe considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es un contenido muy profundo. Entonces eso no se queda aquí. Eso es algo que yo tengo que poner en práctica, ¿no? O cuando ves algo como el Sermón del Monte. Si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Eso es todo menos emocional. Eso no acude a nuestras emociones. Eso acude a algo más que nuestras emociones. Eso busca que lo reflexionemos y que entendamos de qué se trata. Yo no puedo pensar que eso lo tengo que sentir. No, porque mis sentimientos son engañosos. Un día yo puedo sentir que quiero hacer no sé qué cosa, pero al otro día yo bajo, estoy en el piso y no quiero hacer nada. Entonces no vivimos por emociones, sino por principio. Y lo que tú encuentras en la Biblia son principios. De principio al final. Principios. Entonces un principio es algo que no se puede mover.
porque lo vivo por principio, no por emoción. Les voy a poner un ejemplo. Hay días que ustedes no sienten ganas de ir a trabajar, ¿sí o no? Ay, no tengo ganas de ir a trabajar. Son tus emociones, pero el principio ¿cuál es? Tienes que ir a trabajar. O si no te echan. Entonces, ¿a qué obedezco? ¿A mi emoción o al principio en este caso? Pues al principio. Si tengo que ser real, ¿no? Amanecí sin ganas de ir a trabajar. Pero eso no significa que tengo que seguir mis emociones. Entonces mi fe no puede ser algo emocional. No puedo recurrir necesariamente a lo que siento. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque el sentimiento, que dice Jeremías en capítulo 17, versículo 9, que el corazón es engañoso. ¿Cuál es el presupuesto de la época en la que nos encontramos? El presupuesto psicosocial. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Sigue lo que tienes por dentro. Y muchas veces lo que tengo por dentro no es muy sano, que digamos. ¿Sí? No es muy perseguible, que digamos. Es realmente algo muy complejo. ¿No? Algún día vas por la calle y alguien te mandó el carro, ¿no? Y lo que tú sientes a veces no es Dale un abrazo. querer dar un abrazo. Entonces, ¿qué sigues? ¿Tus emociones o tu fe? Por eso es que les digo que esto tiene que verse, lo que creemos tiene que verse reflejado necesariamente en lo que vivimos. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, que lo vamos a ver más adelante: hagan morir todo lo de terrenal que hay en ustedes. Hagan morir. Eso significa que todavía hay un remanente de pecado en nosotros, al que tenemos que morir permanentemente. Todavía hay reminiscencias, todavía hay restos, residuos de esa naturaleza que la Biblia dice que podemos hacer morir, ¿no? En nosotros. La fe de los colosenses no era simplemente fe, no era fe en la fe, sino fe en Cristo, ¿no? Esta fe no se limita a lo que uno cree o quiere obedecer y se sujeta, sino que es una forma de vivir, es algo como lo expresan. Entonces, Cristo es la esfera en la que se ejercita la fe, es una unión vital con Cristo. Por eso Pablo no usó la forma común de creer en Cristo o hacia Cristo, sino creer en Cristo o dentro de Cristo. Yo les explicaba eso antier y les aclaré. La partícula no es kai, o la preposición no es kai, eso es una, ¿cómo se llama? Una conjunción. La preposición es en, que significa dentro de o cerca de, es una preposición de lugar. Entonces, mi relación con Cristo es mucho más profunda, es dentro de Cristo, estoy dentro de Cristo. Por eso en Colosenses 3:1 dice que su vida está escondida con Cristo en Dios. Es una preposición de lugar. Estoy en un lugar dentro de. Entonces mi relación con Cristo es algo que me involucra dentro de Cristo. Entonces no es algo superficial, no es solamente un presupuesto intelectual. Es una relación que me mete en un lugar, ¿no? Me mete, plum, estoy dentro de Cristo. Impresionante. Sí. Dentro de. Esa es mi relación con Cristo. No es algo superficial, no es algo que creo aquí nada más. Y ya. Por eso Jesús en Juan 8:31-32 dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. ¿Fieles a qué? A su enseñanza, a su doctrina, a la fe. Hay que ser fieles a eso, ¿sí? Eso es fe. Lo que pasa es que cuando se tradujo la palabra fe, no se tradujo como fidelidad, sino como creencia intelectual. Entonces no se tradujo como pisteos, sino como fides en la Vulgata latina. Fides, y fides es creencia intelectual meramente.
Pero la fe es fidelidad a alguien, a una persona, en este caso Cristo, y a sus enseñanzas, pero es una fe que se traduce en vivencia. Por eso Pablo dice que está agradecido porque dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Ellos viven eso, no simplemente lo saben, pero lo viven, y en eso consiste evidentemente la sabiduría. Por eso hablamos de que la fe es una forma, entre comillas, de vida. Claro, porque yo estoy dentro de una relación con Cristo que me obliga, que me estimula a vivir de cierta forma, en virtud de lo que sé de Jesús. No se limita a un conocimiento meramente intelectual. Yo tengo que vivir esto de forma consistente. La fe en Cristo es una forma de vivir, como les estaba explicando. Por eso el segundo elemento de la trilogía que estamos considerando es el amor. La fe solamente actúa en el amor. Gálatas 5:6, por ejemplo. Tenemos que desterrar de nuestra mente la fe etérea e irreal, lo que les hablaba hace un momento. La fe verdadera es la que se ve principalmente en el amor que se tiene hacia los hermanos. De esta manera se puede decir que el vínculo entre los creyentes no son meros sentimientos o cosas súper espirituales, entre comillas. El vínculo entre los creyentes es el amor que se refleja en hechos. En el versículo 4, Pablo ha entrado ya en un primer aspecto de la vida comunitaria de una congregación, el amor como tal objetivo, el amor que se vive. Entonces la esperanza cristiana es que el camino de Dios es el mejor, según Berkeley, y que la única paz real, el único gozo verdadero, la única recompensa duradera y real han de encontrarse en Él. La lealtad a Cristo puede ser que nos traiga problemas aquí, pero esa no es la última palabra. El mundo puede que se ría despectivamente de la locura del camino del amor, pero la necesidad de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. La esperanza cristiana es la confianza en que vale más la pena jugarse la vida por Dios que creer en el mundo. O sea, a la larga nuestro cristianismo es mucho más objetivo que cualquier otra cosa. Por eso habla Pablo aquí de que la realidad se halla plenamente en Cristo. Por eso la supremacía de Cristo en esto, la suficiencia de Cristo. Lo tercero que Pablo habla está en el versículo 6-8, que es la esencia como tal del evangelio. Entonces dice que ha llegado a ustedes, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes, fue el que nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Entonces estos versículos contienen una especie de sumario o de resumen como tal de lo que es o de síntesis, ¿no? De lo que es y lo que hace por nosotros el evangelio. Pablo tiene mucho que decir sobre la esperanza que los colosenses pues ya habían aceptado. El evangelio es la buena noticia de Dios, como todos sabemos. Es el mensaje de un Dios que ama a las almas, por ejemplo, de todos los hombres. Lo primero y principal es que el evangelio nos pone en la debida relación con Dios, es lo que Pablo les está diciendo acá. El evangelio es la verdad. Esa es la buena noticia de Dios, es la verdad. Todas las religiones anteriores se podrían haber llamado suposiciones acerca de Dios. El evangelio cristiano no nos ofrece suposiciones, sino certezas acerca de Dios. El evangelio es universal, es decir, es para todo el mundo. No está confinado a ninguna raza o nación en particular, ni a ninguna clase o condición social. Por eso dice que está creciendo en todo el mundo, por lo menos en el mundo conocido. También el evangelio es productivo, es decir, lleva fruto y aumenta. Y es un hecho de la historia y de la experiencia que el evangelio tiene poder para cambiar las vidas de las personas de forma individual y evidentemente a la sociedad. Puede hacer de un pecador una persona completamente distinta, transformada, y puede quitar paulatinamente pues todos los vicios como tal, vicios morales, los vicios del carácter,
de una persona y evidentemente de una sociedad, ¿no? Ese es el poder como tal del evangelio. En eso consiste el fruto como tal del evangelio, en la transformación que ocurre no solamente en una persona, sino en su entorno, ¿no? Por eso es poder de Dios. El evangelio nos habla de gracia, no es tanto el mensaje de lo que Dios exige como de lo que Dios ofrece. No nos habla tanto de sus demandas como de sus dones, aunque el evangelio obviamente demanda muchísimo de nosotros, ¿no? Pero es un evangelio de gracia. Ahora, ¿en qué consiste la gracia? La gracia, como les he explicado en otras ocasiones, la gracia es bondad de Dios para quien solo merece castigo. Esa es la gracia. ¿Qué merecíamos? Castigo, pero Dios tuvo gracia, bondad con nosotros. No nos dio lo que merecíamos, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Estamos aquí porque no merecemos estar aquí. Pero estamos aquí en virtud de la gracia de Dios, ¿sí? Es como alguien decía, las personas que van al cielo no merecen estar allí. Las personas que van al infierno merecen estar allí. Lo primero es gracia, lo segundo es justicia. ¿Sí me hago entender? O sea, pero esa es la gracia. Tenemos que entender la gracia de ese modo. O si no pensamos, podemos llegar a pensar que la gracia es un permiso para hacer lo que yo quiera con mi vida. Y no es verdad. Por eso en Tito dice que la gracia nos instruye, nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. La gracia tampoco es un sentimiento. La gracia tiene un contenido. La gracia me separa, me enseña, me instruye, me guía a abandonar. Es una demanda de abandonar, de dejar mi vida del viejo hombre y revestirme del nuevo, como dice también Colosenses, ¿no? El evangelio evidentemente se transmite por medio de la gente, la evangelización que corresponde a esto, ¿no? Fue Epafras, por ejemplo, el que se lo llevó a Colosenses, lo que nos dice que Epafras fue el que comenzó la iglesia en Colosas. Tiene que haber un canal humano para que el evangelio pueda llegar a las personas, ¿no? Y aquí es donde entramos nosotros. El poseer la buena noticia como tal del evangelio conlleva a nuestra obligación de compartir el evangelio. O sea, nuestra misión como tal, como cristianos, la misión de la iglesia como tal, es compartir el evangelio. El evangelismo no es un don, es una obligación. Hay personas que piensan, es que yo no tengo el don para evangelizar. Bueno, es que primero eso no es un don. Es una responsabilidad, ¿sí? Ahora, es cierto que hay personas que tienen una capacidad diferente a las otras con respecto a compartir el evangelio, pero es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de formarse para eso. Pero el evangelismo es una responsabilidad de todos. A todos se nos dijo, o se hizo extensivo a todos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso no es para un grupo élite en la iglesia, eso le corresponde a todos nosotros tenemos la obligación de compartir el evangelio. Por lo tanto, todos tenemos la obligación de conocer cuál es el evangelio que nosotros vamos a compartir, ¿sí? Con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Entonces, es indiscutible, por ejemplo, lo que hemos venido hasta ahora hablando, que la suficiencia de Cristo está acuñada no solamente a lo que nosotros creemos, sino a lo que vivimos. Estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser fieles, pero también a creer y amar verdaderamente, ¿no? Sobre la base de nuestra relación con Cristo. Era lo que quería compartirles, hermanos, y les quiero colocar una tarea. Les voy a colocar tarea. Y la idea es que puedas reunirte con alguien, obviamente por WhatsApp, videollamada o charlar con alguien de tu casa, si vives con discípulos o no, pero también puedes discutir esto con personas que no son discípulos. Por ejemplo, resolver estas preguntas.
¿Qué importancia tiene para ti la fe correcta o la sana doctrina, por ejemplo? ¿Qué importancia tiene para ti eso? ¿Lo has meditado en algún momento? ¿Qué importancia tiene para ti la fe correcta o la sana doctrina? ¿Piensas que es vital para un cristianismo sólido, por ejemplo? Hay que hacer esa reflexión a partir de lo que vimos el día de hoy. 2. Esa primera, ¿no? 2. ¿Qué importancia tienen para ti las relaciones en la iglesia? ¿Consideras importante pasar tiempo con hermanos y tener amistades profundas? ¿Tienes amigos profundos? Si no, ¿qué piensas hacer? Por ejemplo, eso es importante considerarlo. Tercero, ¿consideras el saludo entre hermanos como una expresión profunda de hermandad? ¿Cómo es tu saludo? Y para eso vamos a estudiar Romanos 16 del 1 al 16. Vamos a estudiar cómo era el saludo de Pablo. Eso nos puede decir mucho de cómo eran sus relaciones, ¿no? Entonces es importante que nos preguntemos si el saludo entre hermanos lo consideramos como una expresión profunda de hermandad, ¿no? O simplemente, hola hermano, ¿cómo estás? No, ¿qué pensamos nosotros de ese saludo? Y tomar un tiempo para orar por las relaciones en la iglesia. Esas preguntas, ¿no? Se las repito. ¿Qué importancia tiene para ti la fe correcta o la sana doctrina? ¿No? ¿Piensas que es vital para un cristianismo sólido? 2. ¿Qué importancia tiene para ti las relaciones en la iglesia? ¿Consideras importante pasar tiempo con hermanos o no? ¿Tienes amigos profundos? Tercero, ¿consideras el saludo entre hermanos como una expresión profunda de hermandad? ¿Cómo es tu saludo? Y estudian Romanos 16, 1 al 16 para ese efecto. Y orar por eso, ¿no? Orar por eso. Bueno, era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias por poder orar. Gracias por poder descansar en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a profundizar mucho más en esto, Señor. Necesitamos mucho de tu palabra. Necesitamos mucho de poder crecer en ella, de poder profundizar en ella. Te pido, Padre, que nos ayudes a hacer de las Escrituras algo muy profundo en nosotros y a reflexionar en todas estas cosas con mucha diligencia. Te pido que nos ayudes, Señor, porque realmente necesitamos de ti para esto. También te quiero orar de manera especial por Doris en Chile, que es hija de una discípula en Venezuela. Ella dio positivo para COVID. Te pido, Señor, que estés con ella y obviamente con la hermana en Venezuela para que puedan estar tranquilas. También por Marcela Huertas, que resultó positiva para COVID. Señor, te oro porque la ayudes, Dios, y porque ayudes mucho a los hermanos en Bogotá con esto, Señor, y en todas partes, Padre, porque realmente es una situación bastante compleja. Te pido, Señor, que nos ayudes, Dios mío, con esto, Padre. Te oramos por todas las personas que tienen que salir a trabajar, Laudi, Don William, el esposo de Dora, pero son muchos los que tienen que salir a trabajar en este momento. Entonces, Señor, te pido que los ayudes mucho, los cuides y los protejas, o a una de las personas que tienen que ir a hacer compras, de abastecerse. Señor, te pido que los cuides y que pues, nos permitas cumplir con todas estas normas de bioseguridad que son necesarias para estas cosas. Padre, gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Dios. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Sé que esta primera parte fue un poquito técnica, pero es necesario, ¿no? Es muy importante que pues tú haces ese contextualización. Yo hago siempre estas contextualizaciones. Yo me esfuerzo al principio de hacer eso para que podamos tener claro a qué nos enfrentamos, qué es lo que estamos leyendo y cómo enfrentarnos en el día a día, ¿no? Trato de hacerlo muy sencillo, pero la idea es que podamos nosotros pensarlo también. Es un tema de meditarlo, de pensarlo. Lina Morales, buenos días. María Ruz, buenos días. Lenín Vargas, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por el tiempo.
cuando dice todo el mundo es una hipérbole. No entiendo tu pregunta, George. De pronto lo copiaste antes y se te fracturó la pregunta, pero no la entendí. ¿Me la puedes volver a hacer, porfa? Muy bien, gracias por todos los aportes que se hacen allí. Es muy chévere poderlo leer. Claro, Alain se le dice que la fe viene por el oír, por supuesto. Por eso es que la fe es algo... Está mi sobrino Camilo Mora y mi querida universitaria Isabela Giraldo. Qué bueno tenerlos acá. Sí, pues sí, son opiniones, pero obviamente este tema de los ángeles en el capítulo 6 es muy controversial. La gente se queda con el tema de los ángeles porque es como lo más esotérico, ¿no? Pero pues obviamente Jesús dijo que los ángeles no se pueden reproducir. Ok, gracias a todos. Jorge, me volviste a hacer la pregunta. Amén, gracias a todos. Ok, mira, Diego comenta, hermanos, otra corrección por mala información, no le han diagnosticado a nuestra hermana Marcela Huertas por COVID, no obstante, sí lleva varios días con malestar importante en vías respiratorias y presenta tos. Ella tiene poliartrosis y fibromialgia extendida. Agradece igual nuestras oraciones por sus dolencias y también por su tranquilidad. Amén. Okay. Entonces vamos a seguir orando por eso. Pero es una buena noticia pues que no tenga esto. Claro que sí, le doy saludos a mi esposa, gracias a todos, gracias. Un abrazo para todos, gracias. Mi Carlitos Barros está al lado de Mónica Gabriel, un abrazo también para ustedes dos, los amo mucho, los extraño un montón, pero qué bueno tenerlos. Gracias a todos por el tiempo. Isa Giraldo está cumpliendo años hoy. Oh. Feliz cumpleaños, Isabela Giraldo. Es una niña muy especial. Yo la conozco desde que tenía como 4 años. Ok, gracias a todos. Porque dice todo el mundo si en este momento no se conocía, por ejemplo, el continente americano, pero tú lo aclaraste, que era el mundo conocido. Claro, era el mundo conocido en ese momento. ¿Y que era una hipérbole? No, una hipérbole no es eso. Una hipérbole es una figura literaria que se usa para hacer un énfasis especial. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Eso es una hipérbole. Ahora, él no está diciendo que se corte la mano o que se saque el ojo. La hipérbole siempre es una exageración que se hace para dar énfasis. Entonces Jesús, por ejemplo, llama la atención. ¿Cómo así? No, sí, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que seamos radicales, ¿no? Eso es una hipérbole. Una exageración que se hace para hacer énfasis. Pero es una figura literaria muy presente en la Biblia. Nubia García también está cumpliendo años. Felicidades, Nubia, un abrazo fuerte.
Isabela Giraldo es la niña del pelo azul. Y ya lo tiene negro. Bueno, los amo mucho, hermanos. Gracias. De verdad que este tiempo es muy especial. Lo disfruto mucho. Mucho ánimo. Gracias por este tiempo. Gracias por conectarse, por la paciencia, por la paciencia que me tienen. No, ahí no está exagerando. Cuando él dice a todo el mundo, no está exagerando. Lo que está diciendo es que evidentemente el mundo que se conocía hasta ese momento era ese, ¿no? Porque América todavía no había sido descubierta. Entonces se tenía conocimiento de España, se tenía conocimiento incluso de la India, se tenía conocimiento de China, de esa parte oriental, ¿no? Que era lo que se conocía en ese momento. Pero ahí no está exagerando, ahí está diciendo obviamente la verdad, está siendo literal. Entonces, cuando aparecen figuras literarias en la Biblia, que obviamente aparecen muchas, eso nos dice que hay cosas en la Biblia que no se pueden tomar de forma literal. Por ejemplo, esto de córtate la mano o sácate el ojo. Ahí no se puede ser literal con eso. ¿Sí? Pero hay cosas en las que sí hay que ser literal. ¿Sí? Porque dice que hay que ser literal. Por ejemplo, no hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Eso es literal. O ámense los unos a los otros. Eso es literal. Entonces hay que saber identificar en qué momento las cosas son literales, en qué momento es simplemente una figura literaria para hacer un énfasis especial, ¿no? Gracias a todos, un abrazo muy fuerte, los amo mucho, que de verdad mis hermanos la paz de Cristo los siga guiando, dirigiendo, dando tranquilidad y gozo en este tiempo. Los amo mucho, hermanos, gracias y nuevamente estamos ahí, nos ponemos cita para mañana nuevamente 7 de la mañana. Un abrazo fuerte para todos, cuídense mucho y estemos, mis hermanos, orando mucho por estos hermanos que están en situaciones de salud complejas. A ti, Jorge, muchas gracias por las preguntas, son muy interesantes siempre. Y a todos los hermanos que hacen aportes allí, son muy importantes. Recuerden eso, que su relación con Dios, su caminar con Dios es vital para todos nosotros, ¿no? Esa retroalimentación es supremamente importante. Lo que Dios les muestra a ustedes en su relación con Él, en su caminar con Él, es algo que también hay que compartir, ¿no? Gracias a todos, un abrazo fuerte, los amo con todo mi corazón y que tengan un gran día. Gracias, chao.